Hola una vez más, soy el ingeniero Antonio Barrera, don Antonio, para quienes ya nos conocen y nos siguen, y me acompaña nuevamente aquí. Buenas noches, Toño. Aquí el ingeniero Jorge Figueroa. Y el día de hoy vamos a ver un tema interesante que nos atañe a muchos que nos dedicamos al tema del desarrollo, al tema de TI, que son los 5 hábitos de los programadores que hacen perder más el tiempo. Me gustaría listar los 5 puntos que tenemos aquí enumerados para platicar posteriormente sobre ellos. El primero es el ego innecesario. No saber utilizar funciones ya creadas o prefabricadas, que somos muy perfeccionistas, copiamos y pegamos sin entender y que nos cuesta mucho trabajo documentar nuestro código. Claro, la verdad es que bueno, seguramente aquí los espectadores nos podrían llegar a comentar algún otro de estos hábitos que pues, se nos puede estar yendo, pero pues enfocándonos un poquito en estos 5, podríamos encontrar que, bueno, ego innecesario, ¿a qué le llamamos eso, no? A mí me dejan un código en particular, un requerimiento en particular, y pues yo lo saco. ¿Por qué? Porque soy bien fregón. Vale, está padre, ¿no? O sea, si tienes ya el punto de expertise que te permite decir eso, y que aún así yo creo que siempre habrá un momento en el que por muchos años que tengas en esto, por mucho que conozcas bien un código, vas a necesitar ayuda, vas a necesitar consultar cosas adicionales. Entonces, ahora sí que te estás metiendo en esa situación solito en camisa de 11 varas. Sí, y fíjate que a mí me ha pasado mucho con otros programadores, porque normalmente y malamente somos muy celosos de nuestro trabajo. No queremos que nadie se meta en nuestro código, no queremos que nadie nos chismee nuestro código y nos haga preguntas, ¿no? De negocio, de cómo está programado, ¿no? Sobre todo gente de negocio, pero también con otros programadores. Yo siento que es válido hasta cierto punto sentir ese celo del trabajo que nosotros desarrollamos, pero si eso nos limita a seguir creciendo, a aprender de otras personas, a incluso ser conscientes, ¿no? De que no somos perfectos y podemos cometer errores, pues lejos de ayudarnos, pues nos puede perjudicar porque estamos cerrados, ¿no? A una sola visión, a una sola forma de hacer las cosas y pues nos estamos perdiendo la oportunidad de crecimiento. Claro, buena parte de esto es, uno, entender que trabajamos como un equipo, a menos de que de plano seas freelancer y estás por tu cuenta contra el mundo. Normalmente vas a trabajar en una isla de trabajo, vas a tener 1, 2, 3, 5 personas en promedio desarrollando hasta el mismo proyecto. Entonces, en la medida que entendemos eso y somos capaces y lo suficientemente maduros, porque ahí tocaste un punto bien importante, como para poder compartir el código, evitar un poquito el celo profesional y entender que de arranque todos estamos de paso en todas las empresas. Sí. Así sea tu propia empresa. Hoy estás tocando un código, mañana no. Y muchas veces esta necesidad de, pues no quiero decir enfermiza, pero sí compulsiva, de no mostrar tu código, de no enseñar por qué lo hiciste así, como dices, a las personas de negocio, porque ellos deberían saberlo, ¿no? O sea, ¿cómo me preguntan a mí? ¿Cómo me preguntan? Válido hasta cierto punto, pero bueno, al final, insisto, todos estamos en el mismo barco. Y el otro caso, a otros programadores, no, es que qué tal si él tiene una mejor idea que la mía. Digo, Napoleón decía que el sabio busca sabiduría, el necio cree haberla encontrado. Sí. Entonces, en la medida que uno ve hasta donde su nariz le alcanza, pues la verdad es que estás luchando contra ti mismo en ese tema de ego. Sí, como decías tú, o sea, trabajas en equipo, ¿no? Por ejemplo, yo en lo particular me cuesta mucho trabajo el front, pero en el sentido de diseñarlo, ¿no? De crear, imaginar interfaces de usuario atractivas, bonitas, combinaciones de colores, ¿no? O sea, si tú me das una plantilla, pues yo te la puedo construir, ¿no? Pues con el lenguaje, con
hojas de estilo, ¿no? Por ejemplo, o sea, eso lo puedo entender, pero diseñarlas, crearlas desde cero, realmente a mí no se me da. Entonces, ponerme en un plan de, no, pues es que como yo soy el aquí don fregón, pues yo lo tengo que sacar todo, ¿no? Y creo que eso, pues, limita nuestra forma de trabajar y al contrario de, pues, querer aportar o de querer sacar el trabajo adelante, pues nos vamos a meter en una espiral donde vamos a estar perdiendo tiempo queriendo hacer algo, pues para lo cual no estamos ni familiarizados ni se nos da, ¿no? Por ejemplo. Y fíjate, ahí tocaste otro punto importante. También se dice, ¿no? Que aquel que se conoce aquel que conoce a los demás es un sabio, aquel que se conoce a sí mismo es un iluminado. Uh-huh. Cuando tú eres capaz ya de entender cuáles son tus fortalezas y debilidades, aceptarlas y entender que no eres el que todo lo tiene que saber, el que todo lo tiene que hacer, yo creo que puedes pasar de esta situación del ego, ¿no? Ya puedes decir, bueno, efectivamente, ¿no? O sea, mi perfil es el de un ingeniero, regularmente somos de un pensamiento más lineal y cuadrado. Pocas personas he conocido como tal que tengan este perfil de investigación y de investigador y de ingeniero y puedan recurrir fácilmente al pensamiento lateral, como para decir, voy a hacer una interfase que ahora sea así, 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 sin haberla visto antes, sino porque realmente les surgió de la inspiración y de las musas. Entonces, pues qué padre, ¿no? Poder llegar a ese punto y decir, ok, oye, vecino, oye, amigo de lado, oye, compañero, oye, persona que no me agradas, pero que sé que sabes de esto, ayúdame. O échate esta parte tú del trabajo. Exacto. Que eso nos lleva al segundo punto, ¿no? No saber utilizar o no querer utilizar funciones o programas ya creados para ciertos propósitos, ¿no? Nos aferramos tanto a que nosotros somos los meros, que todo lo queremos hacer nosotros, ¿no? Todo, incluyendo cosas que ya están. Hay muchas librerías, ¿no? En todos los lenguajes de programación hay librerías ya hechas, hay clases ya generadas que alguien más ya se dedicó a hacer y que perfectamente podríamos integrar a nuestros programas, a nuestros códigos, sin necesidad de invertir tiempo en construirlos. O sea, yo entiendo que sí es también ese ego, ¿no? De, no, pues yo tengo que sacar esto, ¿no? Pero si ya, a menos que te estés programando por hobby, pues va, ¿no? Pero si ya estás en una empresa y en un proyecto de alto nivel, lo que más deseamos es tiempo, ¿no? Lo que más queremos es tiempo para poder terminar en el deadline que nos dieron. Entonces ahí es importante saber aprovechar lo que ya existe de ciertos lenguajes y no enfrascarnos en hacerlo todo desde cero. Claro. Ahí hay un libro que me gustó mucho, lo leí hace unos 10 años, que se llamaba El talento no basta. Básicamente hay una frase que rescato mucho de que decía, párate sobre los hombros de los genios que han estado atrás de ti. ¿Por qué? Porque han habido gente que se ha dedicado años a investigar una cosa, a desarrollar nuevos frameworks, hay empresas muy grandes que ya empiezan a trabajar las cosas, ya las tienen digeridas, ¿no? Uh-huh. Entonces dices, bueno, ¿para qué me voy a meter a inventarle el hilo negro cada vez? Que sí hay cosas que dices, bueno, oye, encontré este bugcillo en Microsoft hace tiempo, vale, pues ok, a lo mejor hago mi parche particular de ese código, ¿no? Oye, es que yo ya metí algún remedial de Java para que esto se haga de otra forma, pero pues nomás no me contestan porque Java te vas a morir a veces esperando una respuesta. Uh-huh. Pero consulto de otro lado y hay otras personas que ya hicieron también esa investigación y esa corrección y metes ese parche. Sí. Y aparte hay otra cosa aquí importante que también deriva muchas veces en esto. La falta de conocimiento de fondo de la tecnología que utilizas. En algunos foros de programadores en los que estoy, hacían una pregunta que me llamó mucho la atención. Oigan, ¿tendrá alguien las palabras reservadas de C#? No, Microsoft los tiene guardadas celosamente en una caja fuerte. Hombre, keywords C# en Google, y en 3 segundos tenía la respuesta. Mano, aquí está. Sí. Digo, eso implica nuevamente un desconocimiento profundo
de siquiera dónde empezar a documentarte en tu lenguaje, ya no hablemos del uso. No, y ya cuando tienes muchos años programando, te das cuenta que muchas estructuras, muchas palabras reservadas son hasta comunes, ¿no? O sea, son hasta lógicas. Son obvias, ¿no? If, else, switch, for, class, ¿no? En el caso de programación orientada a objetos. O sea, hay muchas int, float, string, ¿no? O sea, hay muchas palabras que solamente por el hecho de programar te das cuenta, ¿no? Que como es tú por lógica, ¿no? Entonces, sí, claro, sí. Y que con estas IDEs hoy en día tan bien trabajadas que ya hay, tan robustas, tan poderosas, que con un IntelliSense tú escribes tu string, tu varchar, tu bla bla bla, en SQL Server, en casi cualquier plataforma en la cual tengas que codificar, mínimo te da una orientación de hacia dónde tienes que ir. Ya hay una documentación ahí mínima y la verdad es que no aprovecharla sinceramente es una necedad. Pues sí, o sea, yo entiendo que hace muchos años cuando yo empezaba a estudiar programación, pues sí era, usa tu blog de notas, no sé, cuando programé en Turbo C, ¿no? Por ejemplo, que era el IDE todo pues, rústico, ¿no? Que utilizabas para programar en C. Que pues sí, no había eso del IntelliSense, todo tenías que... bueno, disculpa, pero yo programaba en C de Borland, y perdóname, pero C de Borland hace 18 años, 20 años, no le pedían nada a un Visual Studio de hace 5. Bueno, ahora sí que ahí depende por dónde agarraste tú el toro, pues depende, ¿no? O sea, en el caso mío, pues yo empecé desde C y utilizaba mis disquetes para guardar mi código y era una eternidad compilarlo y todo eso, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, el camino que tú hayas seguido te va dando pues, ciertos conocimientos, ¿no? En el caso tuyo, que es Borland C, pues ya tenías contexto de lo que era un IDE, ¿no? Y ahorita cuando tú abordas un Visual Studio, pues no se te hace nada complicado, ¿no? En el caso de hacerlo con blog de notas, valoras mucho más cuando tienes un IDE que te ayuda a escribir código, porque tú pues, naciste, ¿no? O creciste desde el blog de notas, ¿no? Pero justamente es eso, ¿no? Que ahora lo que nosotros buscamos es entregar resultados lo más pronto posible, ¿no? Y meternos a esta parte de, pues es que yo lo voy a hacer todo en blog de notas, como lo que hablábamos en videos anteriores, ¿no? De exámenes a mano, ¿no? Que te hacían hacer exámenes a mano, ¿no? O sea, claro. Como que ¿para qué no? Si, pues, no programas en papel, ¿no? Y fíjate, yo ahorita recordando un poco de hace unos, igual, 16, 18 años, tenía un jefe que tenía la compulsiva necesidad de que todo lo teníamos que codificar nosotros mismos. En MFC, en ATL, que ya de por sí era una patada en los bajos, no sé, querías una pantalla, un WinForm, no, tenías que codificarlo todo desde cero, abajo, bueno, al lenguaje de medio nivel. Y no, es que qué tal si mañana quiero que el aspa del tachecito para cerrar, ahora tenga un círculo. Así, y eso como para qué caramba. Pero ahí lamentablemente caímos todavía en un caso peor que el que estamos viendo. Si no era un ego y aparte no querer usar las herramientas que existían, ¿no? Entonces cada cosa nos costaba sudor y sangre, poder sacar un botón, poder sacar cualquier cosa. Que eso creo que va enlazado al tercer punto, que es el perfeccionismo, ¿no? Que quieren hacerlo todo tan pulcro, tan, no sé, tan propio, tan, no sé, pues así como que nadie sea incapaz de manipularlo, no sé, además siento que va como que ese lado, ¿no? De hacerlo todo tan bonito, tan perfecto, tan impoluto. Yo creo que, bueno, de por sí todas estas que estamos hablando son necedades. Sí. El perfeccionismo creo que es la mayor de ellas, porque digo, tan solo no podemos, la programación y yo creo que las computadoras per se plasman la idiosincrasia y la forma humana de hacer las cosas, por ende son susceptibles a errores,
por ende son perfectibles. Entonces, buscar el perfeccionismo o la ejecución perfecta de algo es una necedad. Ahí, curiosamente, en ese tiempo también trabajaba con uno de sus socios, de esta persona que te comento, y al contrario, él me daba una perla de sabiduría que se me quedó hasta entonces, hasta la fecha, ¿no? Que decía, más vale ser oportuno que ser exacto. Okay. Decía, oye, bueno, tú podrás tener, ya que nos veía precisamente peleándonos y entrando en esa espiral hacia la nada de querer hacer cada componente a detalle y aunque ya existía quererlo hacer a mano, decía, bueno, eso está muy padre, si fuéramos un área de investigación estaría muy bonito y te lo aplaudo, pero la realidad es que el que tú entregues el 80% de algo funcionando en tiempo vale 1000 veces más que a que entregues algo 100% perfecto y para un premio Nobel 4 años después. Sí, no, y de hecho, fíjate que a nosotros nos pasa mucho porque llegamos a tener clientes que, o sea, uno como programador quiere ser perfecto, ¿no? Quiere entregar el código perfecto, pero pues como bien dices tú, somos humanos y por naturaleza tenemos errores, entonces quienes nos están escuchando, si son usuarios de negocio o algún cliente que trabaje conmigo, créanme que todos los programas, todos tienen errores, muy bien escondidos, pero todos los tienen, entonces es improbable encontrar un código sin errores. Aún en una suma de 1 más 1 pudieras encontrar un error, no lo sé. Pero también está la parte... Te pongo yo un ejemplo absurdo. Sí. Y qué bueno que lo sacaste. SQL Server y la plataforma de IBM tienen por ahí un carry que hacen en los autonoméricos, de tal forma que hasta que no los parchas o haces una corrección, en particular en el caso de DB2, empiezas 1, 2, 3, 4, 8, 9, 100, 101, 102, 1000, y haz la prueba en un SQL Server Express que no esté parchado. En algún momento de la nada vas a tener registro 10 sí. Y un salto por algún cambio de índice binario. Sí, o sea, es lo que te digo, o sea, todos los códigos, incluso de las grandes empresas, todos tienen errores, ¿no? Tan fácil, iOS 15, ¿no? Que hace, no sé, unas pocas semanas salió y ya van el 15.02, ¿no? O sea, aquí sí que ya sacaron dos parches de ese iOS que previamente habían sacado, ¿no? Como lo vendían como la maravilla. Obviamente se dieron cuenta de que tenía errores, ¿no? Entonces es normal, ¿no? Pero también decía yo el ejemplo de los usuarios, ¿no? Que luego son tan perfeccionistas con el producto que quieren lanzar o con la aplicación que quieren desarrollar, que entran en una espiral también donde piden cambios y muévele aquí, mejórale acá, y este botoncito hazlo un píxel más a la izquierda y un píxel más para arriba. Y desafortunadamente habemos algunos programadores que pues a veces caemos en nos jala ese vórtice, nos metemos en esa espiral de quererle cumplir todas sus expectativas, y a veces ya se vuelve como ego personal, ¿no? De, no, pues tiene que salir, ¿no? Porque así me lo está pidiendo mi cliente y pues lo tengo que lograr, ¿no? Entonces, sí es importante ser conscientes de que buscar el perfeccionismo es tiempo que si tú trabajas para alguien más, en el caso nuestro, no te lo va a pagar, ¿no? O sea, te va a pagar por una solución, como decías tú, oportuna, ¿no? No por algo perfecto, ¿no? Y si trabajas para una empresa que de por sí, o sea, tú eres un empleado de una empresa, pues también eso incide en que pues, no entregues a tiempo y te generes problemas con tu jefe, ¿no? Claro. Sí, ahí, bueno, volvemos yo creo que sobre todo hay un tema de confusión ahí normalmente entre perfeccionismo y excelencia. La excelencia yo creo que es un sello que imprimes en tu trabajo diario, mostrando una superación constante de lo que haces, dando un excedente a las expectativas de tu cliente, interno, externo, o sea,
es simplemente ponerse en los zapatos de la otra persona, ¿no? De quien te está contratando. Ujú. Si tú llegas y dices, oye, voy a ir a la fondita de la esquina, o voy a ir al restaurante X, pides tu comida, pues está en forma, esperas que no te haga daño, esperas que esté razonablemente rica, eso es lo que esperas. Pero si aparte te dicen, oiga, le trajimos aquí este postrecito, ya hubo ese pequeño extra, así de absurdo como suena, que dice, voy a rezar contigo porque diste un poquito más de lo que yo esperaba. ¿Por qué? Porque me das a mí la impresión de que mi dinero lo está valiendo. Exacto. A lo mejor no era la comida más rica del mundo, no se me quedó impregnado para siempre el sabor, pero estaba detalle, decente, ¿no? Estaba bien, pero tuvo ese detalle de excelencia adicional. Entonces, es sobre todo no confundir eso, ¿no? Sí, que en el caso, bueno, yo creo que trasladando esa anécdota al tema de programación, yo creo que ahí no le puedes dar líneas de código de extra, pero sí darle, yo siento que es importante como programador, como personal de TI, hablar lo más transparente posible, ¿no? No querer chorearte al usuario, porque eso también yo siento que es una mala práctica, que no hace perder el tiempo, bueno, sí, pero que quieren marear, ¿no? Al usuario, ¿no? Sobre todo a los de negocio, les dan miles de explicaciones. Sobre todo los de comercial. Pues sí, miles de explicaciones técnicas y le dan vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y no le hablan de forma concisa, ¿no? Yo creo que eso también es importante que se dé, ¿no? De ese plus, ¿no? El plus es hablarle con la verdad, decirle las cosas como son, en el lenguaje lo más normal posible para que te lo entienda, sin buscar aventajarte tú, porque yo soy el técnico y le puedo hablar de procesadores y memoria y discos duros y lenguajes y palabras reservadas, que lo único que van a causar es confusión en tu usuario, y pues en realidad no estás logrando nada, ¿no? Nomás estás pateando el bote para adelante, cuando pudiste haberle dado un servicio, una conversación lo más natural posible, y como dices tú, pues tu usuario no es tonto, ¿no? Y se va a dar cuenta cuando le estás hablando de forma honesta y transparente, y te lo va a agradecer y te va a decir, oye, pues gracias, ¿no? Por decírmelo de esa manera, y pues te va a seguir consumiendo, ¿no? Te va a seguir comprando. Claro, yo he conocido consultores que en teoría te parecen técnicos muy buenos, que te saben dar una presentación excelente, pero te hablan en tal cantidad de anglicismos, en tal cantidad de terminología técnica, para un usuario al cual tú le estás tratando de vender un proyecto, te lo estás tratando de ganar para que esté de tu lado, para que apoye tus iniciativas, y parece que tú tratas de sobajarlo, ¿no? Y sinceramente eso no va por ahí. O sea, digo, ahí obviamente hay momentos para todo. Habrá momentos en el que hables con gente puramente técnica y que si no le hablas así, al contrario, te ven para abajo. Sí. Pero pues vuelvo a lo mismo, ¿no? Es conocerte un poco, conocer un poquito a los demás y saber en qué momento tienes que hablar de una u otra forma a cada persona. Exacto. Yo creo que esa parte sí es importante como técnico, o sea, como personal de TI, trabajarla, saber, tomar ahí algunas clases de habilidades blandas, habilidades de conversación para poder dar esas explicaciones, como dices tú, en diferentes términos, en diferentes lenguajes. Claro, te va a tocar usuarios pues muy necios, ¿no? A mí me llegó a pasar con un usuario que tuve. Pues yo estaba dando una explicación de un proceso que tenía que hacer, tenía que subir información a un sistema y esa información se subía en un TXT. Entonces yo dije, no, pues a mí se me hace normal, ¿no? Cualquiera conoce un blog de notas, ¿no? Y le digo, oye, pues es que mira tu información, tienes que colocarla en un blog de notas con esta forma, ¿no? Y me dice, ok, pero ¿qué es un blog de notas? Y yo así como de, caray. Digo, pues para mí es muy normal, ¿no? Hablas de blog de notas y pues, yo siento que cualquier sistema operativo lo tiene, ¿no?
Entonces, caes en ese punto, ¿no? Donde, bueno, tienes que no bajarte, más bien tienes que adaptar tu lenguaje y en esos casos tan... Vamos a tropicalizarlo a la A jerga. tropicalizarlo, exacto. O sea, usar un poquito más de lenguaje. Ah, bueno, mira, un blog de notas es una aplicación que tiene tu sistema operativo que te permite, y lo puedes encontrar así y así, así, ¿no? Y así funciona. Ah, ok, muchas gracias, ¿no? Pudiéndolo yo haber dejado, pues investigale, ¿no? Es un blog de notas, pues búscale, ¿no? Yo creo que eso, pues, lejos de hacerlo sentir cómodo, pues yo pienso que lo haría sentir como hasta, no, pues es que yo me hizo sentir mal, ¿no? Me hizo sentir como tonto, ¿no? Porque no sé ni qué es un blog de notas, ¿no? Yo creo que sí es válido, como decíamos, buscar la excelencia, pero tampoco haciendo eso, ¿no? Como que menospreciando a otras personas porque no conocen o porque no hablan nuestro lenguaje. Así es, mi estimado. Y el siguiente punto, perdón, ibas a decir algo. No, al contrario, iba a pasar eso. Bueno, el siguiente punto, que es el 4, es copiar y pegar sin entender lo que estamos copiando. Stack Overflow. Todos los que nos están oyendo no son programadores y no son técnicos. Todos los programadores copiamos código de otros. Todos, no, nadie sin excepción, lo hacemos. El punto no es ese, el punto es que sepas lo que estás copiando. Claro, sobre todo, por ejemplo, conforme han ido evolucionando las tecnologías y los lenguajes, ya no es lo mismo decir, mira, voy a copiar mi código de Java que trae 3 métodos y que solamente se ejecuta en una misma clase. Qué bonito era eso, qué fácil. Pero si hoy en día tú quieres, no sé, quiero hacer una animación a través de código de HTML, bueno, la parte de HTML para los tags, y le voy a meter a lo mejor HTML5 para una parte del procesamiento que va a hacer o la interacción con video, pensando que vamos a hacer, por ejemplo, un recuadro de video como el que estamos usando ahorita. Uh-huh. Pero también tienes que meterle jQuery para que haga las funciones y los eventos y los triggers, y tienes que meterle CSS para que también tenga la visualización correcta, el proporcionado, y le tienes que meter media query y le tienes que meter la codificación de fondo que va a ser el streaming. Ya no estuvo tan fácil, ¿verdad? Hacer un copy-paste, no. Y menos sin entenderlo, porque sí. Entonces estás inyectando basura en tu código. No sé si te habrá pasado, o si alguna vez, no creo que lo hayas usado, el Dreamweaver. Claro. Ese programa antiguo donde tú hacías tus páginas web rápido, pero uno que tenía la curiosidad de meterse a ver el código que generaba, te generaba cantidad espantosa de código que se podía haber resuelto en una clase de CSS. Ese tipo de herramientas. No te vayas muy lejos, algo muy cercano. Utiliza Word para editar HTML. Es lo mismo. Porque a lo mejor es la forma en que uno le puede trasladar rápido a un usuario oye, quiero que me bosquejes una solución así sencilla de cómo es que tú quisieras ver tu página. Uh-huh. ¿Qué hace el usuario? Bueno, conozco, en su mayoría te van a decir que conoce Word. Agarran, ponen un texto aquí, ponen una imagen acá, ponen un color de fondo y te dicen, ya lo exporté a HTML y ya está. Y tú ves lo que tendría que ser 10 etiquetas y son 4 megas de código. Sí, o sea, son archivos de miles de líneas de código, ¿no? O sea, y bien chistoso, ¿no? Tú mueves un botón así, un píxel, y ya te generó un montón de código ahí extraño, ¿no? Pero fíjate, o sea, eso es... Por eso muchos piensan que programar es fácil, ¿no? Y que, pues, ¿por qué me cobras tan caro, no? Si eso lo puedo hacer yo en Word. Pues sí, ojalá fuera tan sencillo, ¿no? Como hablarle a la computadora y decirle, oye, quiero un programa que haga esto y esto, ¿no? Mágicamente me lo salga. Pero fíjate, volviendo al ejemplo, ¿no? De que todos copiamos, a mí me pasa y es muy común que, pues no sé, necesitas alguna función muy sencilla, ¿no? De función que reciba una cadena y convierta la primera letra en mayúscula, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que la convierta en oración.
dices, bueno, pues es algo fácil, ¿no? Y incluso probablemente los lenguajes de programación ya tengan alguna función, pero pues tú lo buscas, ¿no? Y yo lo hago, ¿no? Busco en Google, función que haga tal cosa, en tal lenguaje. Me da, no sé, 100,000 resultados, ¿no? 1,000,000 de resultados. Buscas, ¿no? Este se ve bien, este se ve bien, este Overflow ya tiene ahí calificaciones de que es exitosa y todo eso, ¿no? Entonces, si tomas el código, lo pegas en tu programa, ves primero que no marque error, que esté completo, porque luego te ponen fragmentos de código incompletos, lo identas correctamente, le quitas o le pones algunas cositas, ¿no? Pero entiendes qué es lo que estás copiando, ¿no? Entiendes que alguien más ya lo hizo y te puede funcionar y a lo mejor lo puedes adaptar, ¿no? No necesariamente dejarlo como está, pero sí hacerle pequeñas customizaciones, ¿no? Pero hay unos bárbaros que, híjole, no sé, volviendo al tema de reclutamiento que habíamos visto en videos anteriores, donde les dejas un ABC, un CRUD, y vaya, ni para buscar eso en Google, ¿no? O sea, o lo buscan, lo pegan ahí como cae, y pues no les compila, ¿no? No les compila, error. Y lo más triste es que uno se da cuenta, porque normalmente pasa que escribes código en español, ¿no? Nombres de variables en español, o con cierta lógica, ¿no? Con cierta estructura. Ya de perdido en Spanglish. Por lo menos, ¿no? Pero notas cuando alguien copia porque todo viene en inglés. Normalmente el código te lo ponen en inglés y te das cuenta, ¿no? O en el examen tú pediste un CRUD de persona y aquí dices vehículo tal. Exacto, o sea, ¿no? Entonces dices, te das cuenta, ¿no? Cuando alguien copió, pegó y ni siquiera para echarlo a andar puede, ¿no? Pero bueno. Sí, pues ahí hay algo bien chistoso, ¿no? Por ejemplo, ¿qué implica entender este código? Quienes han programado o hemos programado utilizando APIs o APIs, o como hoy en día lo quiere decir, la cosa más curiosa del mundo, en específico en tema de hardware, es que API que te pasan, API que no funciona el código de ejemplo. No sé qué perversa idea tiene la gente que hace eso, pero le quita código al ejemplo o te dan una presentación o un código externo al API y tú te pones a revisarlo y no compila y dices, no manches, es el código del fabricante, ¿por qué no compila? Y agarras y ves y dices, es que le falta un punto y coma aquí, es que eso ni siquiera se usa así en el lenguaje. O sea, variables que no estén declaradas, ¿no? Y no sabes ni de qué tipo son. Sí, o sea, yo he visto, apenas me pasaron uno para un proyecto y me pareció increíble que en este caso, cuando tienes un proveedor que en teoría te está apoyando, que aparte te está incluso vendiendo los APIs, te manden código que ni siquiera funciona. Entonces, si uno no es capaz de distinguir esas mínimas, hacer esa mínima compilación visual, ya no hablemos de una compilación en forma, sino decir, oye, es que esto está raro. Hoy en día Visual Studio es maravilloso en esas partes, o sea, tú copias y te dice referencias de dónde viene, cuántas veces se usa, qué sintaxis está, qué te sugiere, cómo lo corrijas o qué te falte declarar. Entonces lo tienes casi resuelto, es el colmo que ni siquiera se copie y se pegue bien. Pero aún así hay esos escenarios. Hay otros como el entorno de JQX que tú muy amablemente me presentaste hace algunos años, que he tomado gusto por él, que, hombre, mis respetos para su codificación y para su documentación, O sea, estos cuates viene detallado cada cosa, cómo puedes usarla, cada ejemplo y cada variante de cómo lo debes usar. Entonces, la realidad de copiar por internet es esa, ¿no?
puede que te encuentres con algo bien hecho, puede que te encuentres con alguien que dice, no, pues ahí te va, pero que te cueste, o algo que de plano quien lo escribió tampoco tenía idea y lo puso por ponerlo. Exacto, que digo, lo que voy a comentar ahorita va con el punto final, que es muy pocos comentarios, poca documentación en código. Lo más terrible creo que lo más terrible de que alguien copie y pegue es cuando te pasan un proyecto de alguien más, y nos ha pasado, ¿no? Que algún programador freelancer estaba haciendo una app, se aburrió, la deja, le hemos caído pues no error, pero pues no sé, hemos recibido códigos de alguien más y los hemos tenido que levantar desde cero. No, hombre, es una monserga, ¿no? Porque no te dan documentación ni de qué versión de SDK usaron, qué IDE trabajaron, qué librerías adicionales se necesitan. El código no tiene ninguna referencia, ninguna documentación, no sabes ni para qué funciona, o no te dan la base de datos completa, o la base de datos no tiene referencias foráneas. O sea, son muchas malas prácticas que desafortunadamente algunos programadores tienen, que pues cuando alguien más retoma sus proyectos, pues nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Porque pues no hay nada, no hay ni por dónde empezar, ¿no? O sea, vaya, ni siquiera para levantar, ¿no? El proyecto. No te vayas muy lejos. Cuando tú mismo escribes un código, lo tienes que volver a tocar medio año, un año después, 15 proyectos después, y solito dices, híjole, no tengo idea qué hace esta función. Sí. Que bueno, ahí hay varias cosas, ¿no? Y la documentación per se yo creo que es otro video que podemos ver más adelante. Uno, ¿qué tipo de tecnología utilizas para esta parte? Yo entre algunas de mis monerías también he ejercido como arquitecto BPM. BPM en ese sentido es maravilloso, es una promesa de la tecnología, en el que puedes decir a través únicamente de diagramas, de comentarios y de codificaciones y enlaces manuales, tú puedes orquestar y o programar algo. Entonces eso es algo que se llama documentación viva, cuando el sistema básicamente es la documentación con la cual lo arrancas. Eso es un ¿cómo decirlo? Eso es un elefante blanco. No sé si sea exactamente el término. Bueno, el asunto es que es algo muy complicado de conseguir e implementar en forma. Hay muchas empresas que lo han implementado bien, y por algo hay muchas empresas en el cuadrante de Gartner que lo pueden mostrar y demostrar como tales. Pero bueno, la realidad es que yo creo que aún así, y en la fecha, la gran mayoría de las empresas recurren todavía a la documentación muerta. Hoy llego, programo, documento, se va al archivo, nadie lo lee jamás, llegan, lo cambian, si bien te va a encontrar comentarios en el código, que es otro de los niveles de programación que deben de faltar, y pues tú no sabías que existía esa documentación, no le mueves y pasa así en un ciclo de mejora continua, y esa documentación no sirvió para nada. No, porque tenemos un problema que no sabemos leer, nos cuesta mucho trabajo leer, entonces aunque hubiera documentación, difícilmente la vamos a seguir. Y te digo, esto se combina un poco con el tema del ego, ¿no? Porque dices, no, yo por qué a veces decimos, es más fácil para mí volverlo a hacer que tratar de entender qué fue lo que hizo el anterior, y pues descartamos ese código y lo volvemos a programar, y medio funciona, medio lo entregamos, nosotros nos vamos, llega otro, tampoco le entiende lo que hicimos, lo descarta, lo vuelve a escribir, y entramos ahí, ¿no? En eso de esa mejora continua, porque en realidad no estás mejorando nada, simplemente estás descartando lo que el otro hizo para volverlo a hacer. En algunos casos creo que sí es válido, cuando es tal espagueti de código que te están dando, que sí conviene
mejor replantear una recodificación, pero sí sería importante pues, no entrar en eso porque al final de cuentas es tiempo, ¿no? Que tú pierdes, que si tú como programador, aunque nadie lo lea, aunque tú sepas que nadie lo va a leer, pues sí documentarlo, pero incluso para ti, ¿no? Porque como dices tú, después de 1 año, 2 años, vuelves a abrir un programa, un proyecto, te medio acuerdas que en algún lugar tenías una función que hacía tal cosa y que a lo mejor te puede servir, y pues no ni la encuentras, ¿no? Y yo creo que a ti te ha pasado, ¿no? Que de pronto tienes flashazos de algo que hiciste hace algunos años. Hasta Dices, pesadillas, compadre. bueno, sí, eso, a veces insomnio, ¿no? Pero te acuerdas de lo que hiciste y dices, chin, híjole, ¿dónde quedó ese código, no? Que pudiera servirme ahorita, ya no te acuerdas. Bueno, fíjate que, por ejemplo, ahí ventaja que tengo es que si yo tropiezo con una piedra, tropiezo 10 veces con la misma piedra. Tengo una extraña forma de hacer exactamente de la misma forma las cosas. Por ahí un amigo tuvo una vez la opción de hacerme un comentario que se me quedó mucho tiempo. Él y yo trabajamos en una financiera. Él entró como becario en ese entonces, después como programador y demás. Yo me moví después al sector automotriz y dije, bueno, pues vamos a invitarlo a trabajar acá con nosotros, ¿no? Llega, empieza a trabajar en un proyecto y se voltea y me dice, oye, esto lo hiciste tú, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Tiene esa forma específica en la que tú tratas de resolver siempre las cosas. Entonces, particularmente a mí esa parte casi no me pasa. Por lo regular, te digo, si voy a tropezar con esa piedra, voy a tropezar 10 veces de la misma forma. Okay. Pero algo que sí, a cambio, trato de mantener es, uno, a manera de comentario, o sea, si bien no es una documentación formal, pero caramba, no uses int x es igual a 10, punto y coma en cada mendigo método que tienes. No te quita nada ponerle ¿para qué era ese contador? ¿Para qué era esa variable? Para eso existe el lenguaje mnemónico. Entonces, esas sí son pequeñas ayudas en tono de documentación que seguramente mañana te sirven. Sí. Y que, por ejemplo, ya cuando entras en un código tipo Razor, solito te metes el pie. Si tú tienes X declarada 20 veces en parciales incrustados, no, pues ya. No, o sea, te va a dar. Tú te metiste el pie y te empezaste a patear solo. Pues es que esas ya son buenas prácticas, ¿no? Que uno va adquiriendo conforme va uno madurando, ¿no? Al principio pues nos pasa, ¿no? Que programamos toscamente, ¿no? Muy brusco, muy así, a lo que cae, ¿no? Variable X, Y, Z, A, B, C. Decía una maestra, muy silvestre y rupestre. Exacto, ¿no? Éramos muy silvestres y después poco a poco vas madurando y tu mismo código, conforme lo vas escribiendo, es en sí mismo una documentación, ¿no? Está, como dices tú, nombres de variables acordes a lo que hacen, pues ya te dan una idea, ¿no? De lo que hacen. Y yo creo que es importante ir. A mí, por ejemplo, me pasa mucho con las indentaciones, ¿no? Yo soy bien payaso, ¿no? Con las indentaciones del código, porque me ha tocado ver programas o códigos o personas que programan todo pegado a la izquierda, o unas indentaciones aquí, otras por acá, otras de regreso, la llave que abre por aquí, cierra por acullá. Y yo veo eso y me da diarrea mental, ¿no? Porque digo, por Dios, o sea, todos los IDEs tiene los ojos chuecos como para no pues verlo. No sé, pero todos los IDEs tienen una opción que dice autoidentación. Dices, pues ya por lo menos usa esa, ¿no? Que es la que tiene. Sí, ¿estás de acuerdo que hay casos en los que puedes decir, oye, vuelvo al de Razor, ¿no? Todavía tiene varios puntos de mejora ahí la indentación y a veces como que se le aloca y si tú incrustas tags de Razor en un lado y variantes ahí, por ejemplo, la HTML dentro del Razor, se aloca, se vale. Sí, pero caramba, hay una codificación básica en la que dices, oye, debería poder entender la estructura de cebolla aquí. O como pasaba con PHP, ¿no? No sé si te llegó a pasar con el PHP nativo, puro,
que mezclabas, ¿no? HTML con código PHP. Ajá. También era, o sea, era una cosa bien fea, ¿no? Ver código por aquí, código por allá, indentaciones por aquí, luego así, todo chueco, ¿no? Y dices, bueno, pues a eso no tiene nada que ver con el expertise, con la edad, o sea, simplemente son buenas prácticas, ¿no? Que todos deberíamos de implementar. Y como dices, ahí te das cuenta cuando alguien tiene poca experiencia o de plano no sabe programar. Por ejemplo, hay otra cosa que es muy notoria y al menos a mí me da calambres en el cerebro. Línea 1, línea 2, 20 espacios en blanco, 20 sí. Líneas en blanco. Línea 3, línea 4. Me quedo, oye, ¿qué quisiste hacer? ¿Un método ahí? ¿Era una incrustación que te falló? No lo sé, o sea, hoy en día hay tantas técnicas para hacer eso de una forma legible. Las regiones de .NET, hombre, son una maravilla en esa parte, ¿no? Por ahí hay como un breviario cultural, gente de Microsoft que está completamente en contra de esa propia estructura. Okay. Que te dice que si está en una región debería estar en un método. Pero bueno, eso... Bueno, eso ya es los puristas, ¿no? Que dicen cómo debería de ser, pero pues tú haces lo que a ti te funciona. Claro. Lo que a ti te hace más sentido. Digo, ya dejar 20 líneas y luego una línea en blanco, dices, oye, ¿qué onda, no? ¿Qué de verdad qué? No, y podríamos dar ejemplos de eso y muchas cosas más raras, ¿no? Que hemos visto. Yo estoy peleado, te digo. No, a mí lo que me vuela la cabeza es ver este código identado como caiga y bases de datos sin llaves foráneas, ¿no? O sea, esas dos cosas son las que me descalabran, pero bueno, pero seguramente aquí quienes nos están viendo nos dirán si tienen otros hábitos que hacen perder mucho tiempo, cosas que ustedes hayan visto que crean que son importantes mencionar. Estos son los 5 que nosotros encontramos que, digamos, son los más comunes, pero seguramente hay muchos más. No sé, ¿tú qué piensas, Tony? Yo creo que la verdad estos 5 son muy notorios. Ahí también va a depender, por ejemplo, estos son sobre todo para temas de codificación, pero seguramente también hay otros tantos en tema de hábitos de oficina, para personal de TI, por ejemplo, acá en la empresa nos suelen enfocar mucho el tema de, bueno, el tiempo del break para el café, por ejemplo, de la comida. Tiene tolerancia, tiene opción de reponerse ese tiempo, pero tratemos de que sea medido. Esa seguramente es uno de los que van a surgir y como muchos más que nos gustaría mucho que nos comentaran. Claro que sí, pues bueno, esto ha sido todo por este capítulo. Da para mucho más, pero pues nos extenderíamos aquí mucho más tiempo. Si tienen algún comentario, pues déjenlo aquí abajo. Denle like si les gustó y si no les gustó, pues también denle que no les gustó y díganos pues por qué no les gustó, ¿verdad? No, eso no le den. Bueno, denle like y luego pongan por qué no les gustó. Suscríbanse, síganos, propongan temas, eso también nos ayuda mucho a nosotros. Vamos a traer más invitados, también queremos traer más invitados para variar un poco más los temas, los debates que estamos haciendo. Que este canal pues sea mucho más también más enriquecido, ¿no? Exactamente, sea mucho más rico en contenido. Bueno, pues muchas gracias por su atención, nos estaremos viendo en el próximo capítulo. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.